tardes. Benetan oso pozgarria da aretoa hainbeste jendekin ikustea. Eskerrak etortzeagatik eta ongi etorria ematen dizuegu, eta baita ere ongi etorria ematen diegu gaurko gonbidatuei. Les decía que muy buenas tardes y que es gratificante para todos nosotros ver la sala pues tan llena de gente. Os damos la bienvenida y también damos la bienvenida a los invitados de esta tarde, Yayo Herrero y Javier Usillos. Como ya muchos de los que estáis aquí sabréis, este año estamos celebrando el 10º aniversario de la escuela, que comenzó precisamente con una conferencia del filósofo Daniel Innerarity. Pues bien, 10 años después, y más de 70 conferencias después, la temática medioambiental ha sido escasamente abordada, sino ignorada por completo. Tan solo, cuando lo hemos tocado de manera muy tangencial, y si la memoria no me falla, en la conferencia que dio Miquel Barraundo, tocamos de manera tangencial la colisión de derechos entre los pueblos indígenas, de derechos medioambientales entre los pueblos indígenas y las multinacionales que operan en el Cono Sur. Y luego también con Jesús Gestoray, cuando la conferencia sobre soberanía alimentaria, también tocamos un poco el tema de la sostenibilidad medioambiental. Pero de manera explícita, como lo vamos a hacer hoy, pues esta es la primera vez que lo abordamos. Por lo tanto, yo creo que la presencia de Yayo Herrero es doblemente meritoria porque por la amabilidad que ha tenido al aceptar la invitación de venir a este foro. Gracias pues Yayo por tu presencia. Y nos acompaña también Javier Usillos, que es profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Pública de Navarra y compañero durante 14 años de tareas académicas, docentes y de investigación en el ámbito de la contabilidad social. Con Javier Usillos tendremos ocasión de estar el curso que viene en una conferencia que dará sobre una mirada crítica a la responsabilidad social. Pero hoy lo que va a hacer va a ser una aproximación al tema que va a tratar Yayo y una breve semblanza de la ponente. Así que os dejo con Javier. Muchísimas gracias. Y Javier, tienes la palabra. La palabra y el micrófono. Gracias por venir a todos. Veo que es todo un éxito esta charla. Mejor arriba, en vez de arrimar la cabeza, arriba eso. Bueno, imagino que ya conocéis a la mayoría de vosotros a Yayo Herrero y además de por sus méritos propios, ¿no? Porque Pablo nos tiene que ir informados de los ponentes que van a venir. Así que, bueno, simplemente una pequeña introducción de Yayo. Pues es consultora, es investigadora, profesora, sobre todo en los ámbitos de la ecología política y la educación sobre la sostenibilidad. Es licenciada en Antropología Social y Cultural, diplomada en Educación Social e Ingeniería Técnica Agrícola, etcétera, etcétera. En la actualidad es socia de Garúa, Sociedad Cooperativa y docente en diversas universidades, donde colabora asiduamente y compagina desde hace décadas su actividad profesional también con la participación activa en movimientos sociales. Pues intelectual, activista, de las dos cosas, la aplicación del conocimiento en la resolución de los problemas sociales del día a día. Y forma parte también de Ecologistas en Acción. Bueno, simplemente porque no quiero robar tiempo a la protagonista de esta charla, quería leer un párrafo de uno de sus libros que yo creo que sintetiza perfectamente lo que significa el título, ¿no? Y lo que ella va a dar. La transición ecológica, sí, ¿no? Vale, ¿sabéis? ¿Veis el título? La transición ecológica justa en el siglo de la gran prueba. Entonces voy a leer un párrafo que yo creo que ilustra cada uno de los conceptos importantes de esa frase, ¿no? Tanto lo que es la transición ecológica y lo que es la gran prueba y el desafío, ¿no? Y peligros a los que nos enfrentamos y que espero nos tenemos, ¿no? Leo el párrafo. Los sistemas que sostienen la vida están en peligro. Necesitamos alumbrar nuevos paradigmas y procesos de transición hacia espacios sociales más democráticos, justos y sostenibles. Y la medida en que aún estemos a tiempo de evitar los escenarios más críticos, es imprescindible hacerlo en pocas décadas. Así que yo creo que con esta idea, ¿no?, fundamental, idea fuerte, creo
podemos dar paso al ponente, que tendrá 45-50 minutos para exponer y luego tenemos 20 minutos para compartir dudas, reflexiones. Muchas gracias. Arratsaldeon, ¿se oye? No. Con lo bien que lo he dicho. Repito. Arratsaldeon, muchísimas gracias por esta invitación a la escuela. Muchísimas gracias por la acogida tan cálida que me ha dado Pablo, que me ha dado Carmen, por esta presentación que habéis hecho. Y bueno, yo paso, como no tenemos tanto tiempo, entro de lleno al tema de la charla, ¿no? Es la cuestión de la transición ecológica justa en el siglo de la gran prueba. Y se va a vertebrar la charla primero en tratar de explicitar o de aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad, porque muchas veces las palabras terminan muy vacías de sentido. Cuando hablamos de libertad, hablamos de democracia, hablamos de sostenibilidad y se habla desde muchos lugares de todas estas cosas y creo que conviene precisar de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. En segundo lugar, entraré a la cuestión del siglo de la gran prueba, que es una frase, una expresión que no es mía, es de un maravilloso amigo y compañero que es Jorge Rietzmann, profesor, filósofo, activista también, que fue el que la acuñó, luego entraremos en ello. Y por último, entraremos a la cuestión de la transición ecológica justa, de qué hablamos cuando hablamos de transición ecológica justa. Y este es más o menos el esquema que pretendo seguir, ¿no? La cuestión de la sostenibilidad. Yo voy a ser un poco provocadora en algunos momentos, ¿no? Y luego espero que eso nos sirva para poder debatir y para poder aclarar aquellas cosas que os parezcan en las que yo he resultado excesiva o no han quedado claras, ¿no? Digo que voy a provocar porque voy a sostener que estamos viviendo un momento en el que podría decirse que la cultura, la política y la economía dominantes, las hegemónicas, le han declarado la guerra a la vida. Y como esto suena muy gordo, y suena una frase como muy rotunda, voy a empezar, para hablar de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, planteando o intentando reflexionar sobre la pregunta de cómo se sostiene la vida humana, de qué depende la vida humana, o dicho de otra manera, qué es lo que no hubiera podido faltar para que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos llegado vivas desde el día que nacimos hasta el día de hoy, ¿no? Y quiero plantear que hay dos importantes dependencias que son culturales, que son afectivas, pero que también son materiales que tiene la vida humana. La primera de ellas viene dada por el hecho de que somos un animal especial, pero un animal, que se inserta en una trama de la vida. Esa trama de la vida está integrada por aire, por agua, por tierra, por animales, por plantas, por microorganismos que se interrelacionan entre sí y que condicionan y forman las propias condiciones de vida. Lo que quiero decir es que el oxígeno que respiramos en la atmósfera se renueva cíclicamente gracias a la actividad combinada de ciclos naturales y de plantas, microorganismos o animales que existen en el planeta Tierra. Como cuando hablamos de la regulación del clima, que después hablaremos, hablamos también de ciclos naturales. Ciclos naturales que funcionan al margen también de la vida humana. Es decir, había vida en el planeta Tierra antes de que hubiera especie humana. De hecho, la vida en el planeta Tierra viene durando 5.800 millones de años, mientras nuestra especie, Homo sapiens, viene durando aproximadamente unos 200.000 años. Es decir, nuestra vida en la Tierra es, en términos históricos, de la historia de la vida, es un pequeño pestañeo, ¿no? No hay vida humana posible sin naturaleza. Y pongo algunos ejemplos que os van a parecer de perogrullo. Los seres humanos necesitamos agua. De hecho, nuestro cuerpo es un 65% de agua. Pero ninguna tecnología ni industria fabrica el agua. El agua la fabrica el ciclo del agua, que es un ciclo natural que se puede ver afectado por la actividad humana, por la economía, por la industria, por toda la actividad humana en general, pero que se ve afectado por la actividad humana no quiere decir que ninguna actividad humana lo pueda controlar a voluntad. Es decir, nadie puede manejar el ciclo del agua a su voluntad, ¿no? Los seres humanos comemos alimentos. Por supuesto que los producen las personas campesinas,
pero además del trabajo de las personas campesinas y previamente, hace falta, por ejemplo, un proceso como la fotosíntesis, que es un proceso que, de nuevo, no funciona a voluntad de los seres humanos. Es un proceso que existe desde que existen plantas y que funciona al margen, digamos, de la propia vida humana. Pero sin ese proceso de fotosíntesis, igual que sin la polinización que hacen los animales, no hay posibilidad ninguna de que existan plantas y, por tanto, de que exista vida tal cual la conocemos, porque esa fotosíntesis es la única posibilidad que existe hoy de que la luz del sol sea atrapada y convertida en alimento. Los seres humanos necesitamos también energía y la usamos para un montón de cosas, para estar aquí iluminados, para haberme desplazado hasta llegar aquí, para que funcione la industria, para que exista el transporte y, por supuesto, que esa energía se genera en una central nuclear, en un parque eólico, en una refinería de petróleo, pero para que se pueda generar previamente hace falta petróleo, carbón, gas natural, cobre, litio, platino, es decir, una enormidad de minerales que hay en la corteza de la Tierra y que nadie ha producido. En realidad no existen países productores de petróleo, sino más bien países extractores de petróleo. Es decir, los minerales preexisten dentro de la corteza de la Tierra y los seres humanos lo que hacemos es sacarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se agotan. O, dicho de una forma más correcta, hasta que ya no resulta ni posible ni rentable económica y energéticamente sacarlos. ¿A qué me refiero con eso? A que muy probablemente el petróleo nunca se agote de todo. Siempre quedarán gotitas o charquitos de petróleo en algún lugar. Pero si llega un momento en el que hay que gastar más petróleo en sacar ese petróleo que el que obtenemos, básicamente y desde el punto de vista económico es como si se hubiera agotado. Eso es lo que sucede con los minerales de la corteza de la Tierra. Por tanto, no hay economía posible sin naturaleza. No hay tecnología posible sin naturaleza. No hay vida humana posible sin naturaleza. Y sin embargo, desde mi punto de vista, hemos configurado formas de entender la economía que discurren a veces de espaldas a el planeta Tierra y sobre todo de espaldas al hecho de que el planeta Tierra tenga límites físicos. Porque hay límites en lo que llamamos no renovable, como son los minerales de los que hablaba hace un momento, que se sacan hasta que se agotan, pero también tiene límites lo que es renovable. El agua es un bien renovable, pero si tú sacas agua de un cauce de un río o de un pozo a una velocidad mayor con la que el ciclo del agua lo puede reponer, eso, que en principio es renovable, también puede llegar a ser finito. Si en algún momento no me explico bien, hacéis algún gesto y decís, ¿vale? Bueno, hay límites, por tanto, también en lo no renovable. Y hay límites, de nuevo, en lo que llamamos sumideros del planeta. ¿Qué son los sumideros del planeta? Bueno, pues todos los procesos físicos y químicos que permiten que se degraden todos los residuos que generamos los seres vivos, los humanos y los no humanos. En nuestra actividad generamos muchos residuos, gaseosos, sólidos, es decir, no hay más que ver lo que sucedería o pasa en una ciudad si deja durante de una semana de recogerse la basura que generamos solamente en los hogares. Es decir, cuando ha habido en alguna ciudad huelga de los servicios de limpieza, lo que vemos es que apenas unos poquitos días la ciudad queda convertida en un espacio caótico en donde prácticamente no se puede vivir, ¿no? Bueno, pues los sumideros del planeta son procesos que degradan esos residuos. Vuelve a suceder lo mismo. Del mismo modo que una alcantarilla deja de tragar agua, por muy bien que trague la alcantarilla, cuando la tromba de agua que cae es excesiva, pues esos sumideros del planeta dejan de poder degradar residuos si el flujo, si la cantidad de residuos pasa por encima de lo que los sumideros pueden degradar, ¿no? Eso es ni más ni menos lo que ha pasado con el cambio climático. El cambio climático no es más que un gigantesco problema de saturación, digamos, de llenado de los sumideros de carbono del planeta. Es decir, se ha generado, se ha lanzado al ambiente una cantidad tan grande de gases de efecto invernadero que los ciclos han dejado de funcionar tal cual funcionaban y ese exceso
de gases de efecto invernadero han quedado en la atmósfera, está en los ríos, cambiando básicamente el conjunto del clima. Luego entraremos en ello, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes, dependemos radicalmente de la naturaleza y, puesto que esta naturaleza tiene límites físicos, nos encontramos con un primer problema, y es que nada se puede plantear crecer ilimitadamente en un planeta que tiene límites físicos si para crecer hacen falta bienes, recursos de ese planeta. Este es un primer choque estructural que se produce entre sociedades que han construido formas de entender la vida en común basadas en el crecimiento permanente y a gran escala de lo que se ha denominado producción y que luego problematizaremos también un poquito, ¿no? Por tanto, esa es una primera dependencia. La segunda, decía que son dos importantes dependencias materiales. La segunda viene dada porque además de habitar la Tierra, los seres humanos, cada ser humano, habita un segundo territorio mucho más íntimo y más próximo, que es un cuerpo. Los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos y decimos que todos los cuerpos son vulnerables. ¿Qué significa que un cuerpo es vulnerable? Significa que un cuerpo tiene necesidades. Necesidades de agua, necesidades de alimentación, necesidades de vivienda, necesidades de un suministro básico de energía, necesidades de cuidados, necesidades de afectos y de relaciones. Cuando todas esas cosas, que son necesidades, no están cubiertas, lo que sucede es que la vida humana o no es viable o es precaria. Por tanto, decimos que para que haya una vida digna, una vida humana digna, todas esas necesidades han de ser cubiertas. Y sobre todo, además, en algunos momentos del ciclo vital especialmente vulnerables. Pensemos en la primera infancia o en la infancia en general. Una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Y hablamos de cuidados intangibles como poner un nombre, abrazar, besar, hacer sentir parte de una comunidad, porque somos una especie, somos seres que hasta para amarnos a nosotros mismos necesitamos hacerlo a través del reconocimiento que hace de nosotros la comunidad que nos rodea, pero también en esa primera infancia necesidades bien materiales. Una criatura recién nacida hay que alimentarla, hay que acostarla, hay que levantarla, hay que asearla, hay que pasearla, es decir, no sobrevive si nadie la cuida. Vivimos en sociedades, en nuestros países, tremendamente envejecidas también. Afortunadamente la gente tiene altas esperanzas de vida y eso significa también que muchas personas viven los últimos años de su existencia en unas condiciones de importante vulnerabilidad. Muchas personas mayores no pueden ni levantarse ni acostarse solas, no pueden prepararse la comida, tienen que ser, digamos, cotidiana y diariamente atendidas. Pensemos también en algunas diversidades funcionales que hacen que haya que acompañar la vida todos los días, o pensemos en cualquiera de nosotras en un momento de enfermedad. Aunque la enfermedad no sea muy grave, que te rompas una pierna y tengas que estar escayolada 6 semanas y no puedas hacer las cosas básicas. Lo que quiero decir con esto es que, puesto que vivimos encarnados y encarnadas en cuerpos vulnerables, la vida humana en solitario simplemente es inviable. Para poder vivir necesitamos hacerlo en comunidades, en sociedades donde hay relaciones de interdependencia. La dependencia no es una patología que le pasa a alguien que tiene un momento vital complicado, sino que todos los seres humanos somos dependientes y es un rasgo, por tanto, inherente de la vida. No hay nadie que vaya a poder vivir de forma aislada e independiente del resto. Por tanto, hasta el propio concepto de autonomía, que es un concepto importante, va a ser una autonomía siempre interdependiente, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado cotidiano de las vidas han sido y son mujeres. No, en mi opinión, porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que han asignado esa obligación de forma, en muchos casos, no libre, a partir de la socialización, a partir de la educación, a partir también de conceptos de amor ligados al sacrificio y a la renuncia, y a partir, en muchos casos, del propio miedo, ¿no? Y eso ha hecho
que tengamos a una mayor cantidad, o sea, la mayor parte de los cuidados siendo atendidos por mujeres, sobre todo en esto que algunos feminismos han denominado el servicio familiar obligatorio, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes, sujetos a los límites físicos de la Tierra, seres interdependientes, una a una cada persona vulnerable. Esto quiere decir que una vida humana, por el hecho de haber nacido, no constituye una certeza que vaya a durar. Una vida humana nacida es una vida posible. Y que esa vida posible se transforme en una vida cierta que dura, va a depender de que se desarrolle en una comunidad, en una sociedad que interactúa con la naturaleza para producir todo lo que necesitamos y en una sociedad en la que interactúan personas entre sí para garantizar el cuidado, la atención y las condiciones de vida de todas las personas que forman parte de esa sociedad, ¿no? Y ahí entro a la definición de sostenibilidad que a mí me gustaría compartir. Yo vengo del movimiento ecologista, como se ha dicho, ¿no? Y seguramente que en el pasado habré salido a la calle con una pancarta que pusiera salvemos el clima, o hay que salvar el planeta, o por la sostenibilidad del planeta. Y con el tiempo me di cuenta de que era un gran error, porque al planeta no hace falta que nadie le salve. Al planeta no hace falta que nadie le sostenga. El planeta y la vida se sostienen solas, ¿no? Vienen durando desde mucho antes de que existieran los seres humanos. Y si algo hay en riesgo en este momento, no es el conjunto de la vida, sí, desde luego algunas especies que también están desapareciendo, no humanas quiero decir, no es el conjunto de la vida, sino que lo que está en profundo riesgo es precisamente la inserción humana en esa trama de la vida. Es decir, los y las que estamos en riesgo somos nosotras, los seres humanos, con un nivel de riesgo claramente diferente y desigual en función de la posición social, en función del género, en función de que seas una persona no blanca, es decir, con todos los ejes de dominación y de desigualdad que sabemos que existen, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de cómo se sostiene la vida humana. Estamos hablando de la sostenibilidad de la vida humana. Y eso significa pensar en construir sociedades, políticas, culturas, que tengan como principal prioridad el sostenimiento de vidas humanas dignas, no cualquier tipo de vida, vidas humanas dignas, en un contexto que es este contexto del siglo de la gran prueba, que yo es el que quiero un poquito después compartir con vosotras y vosotros, ¿no? Y digo que esto es importante porque no siempre, o más bien en muchas ocasiones, el principal propósito de la economía con mayúsculas, o de la política con mayúsculas, o de la cultura con mayúsculas, no es el sostenimiento de las vidas dignas de todas las personas, sino que hay otros propósitos, pues la idea de desarrollo, la idea de progreso, detrás de los cuales se da por hecho que la vida humana va a ser sostenida. Y se dice además que es la precondición para que la vida humana pueda ser sostenida. Yo creo que el hecho de ver cómo muchas veces detrás de indicadores macroeconómicos o de indicadores políticos que marcan que la economía va bien y sin embargo sigue habiendo muchísimas personas que son pobres, que están mal, nos muestra que algo en ese encaje no acaba de cuadrar bien, ¿no? Paso ahora, una vez definido a qué nos estamos hablando, de qué estamos, cuál es lo que yo os propongo que nombremos cuando hablamos de la palabra sostenibilidad, porque si no lo hacemos, resulta que una se mete en internet y por sostenible encuentra hasta balas sostenibles y balas ecológicas, que son balas que matan igual que todas, pero no contaminan con plomo. Es decir, encontraréis el calificativo sostenible aplicado a las cosas más insospechadas. Por tanto, a mí me parece que hacer el ejercicio de decir que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostener vidas justas y dignas para todas las personas en un contexto de crisis ecosocial, eso marca, desde mi punto de vista, un poco más, de una forma un poco más precisa a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Paso entonces a decir por qué Jorge Rietzmann, y yo se lo copio, habla del siglo de la gran prueba, ¿no? Y advierto que lo que voy a hacer ahora es hacer como una especie de pequeño ejercicio de amargura. Y lo advierto porque lo que voy a comentar
no es una cosa agradable ni de escuchar, pero me parece que cuando no se habla de ello, lo que hacemos es faltarle el respeto a un montón de personas y tratar a la población como si fueran sujetos infantilizados que no son capaces de hacerse cargo ni de sus propias vidas ni de comprometerse para cuidar las vidas de quienes estamos alrededor. Por tanto, yo, de una forma muy rápida por el tiempo que tenemos, voy a plantear algunos problemas, muchos de los cuales seguro que los tenéis en la cabeza y otros quizás los tengáis en la cabeza, pero no relacionados como yo os voy a proponer que lo pensemos, ¿no? Estamos, decía al principio, viviendo un momento de guerra contra la vida. Y yo voy a hablar de 3 dimensiones de esa guerra contra la vida. La primera de ellas es una guerra contra la naturaleza. ¿No? Que se plasma en una serie de problemas que tenemos ahora mismo en los medios de comunicación, ahora afortunadamente mucho más presentes, porque esto nos da la posibilidad de preocuparnos ante ellos y de configurar también movimiento ciudadano que los pueda de alguna manera afrontar, ¿no? El primero de estos problemas, todos ellos vienen provocados por ese choque frontal, que es un choque en términos espaciales y en términos de tiempo, entre una dinámica de organización de la vida en común que utiliza velozmente recursos finitos de la naturaleza contra esa naturaleza que tenía límites físicos. Bueno, pues el primero de ellos que voy a mencionar, y lo voy a pasar muy por encima, es el problema del cambio climático, ¿no? Que ha sido, y aquí tenemos que hacer un mea culpa también la gente de los movimientos ecologistas probablemente, ha sido un tema mal explicado y mal comunicado durante un montón de tiempo, porque es un tema complejo de explicar, ¿no? Es un tema complejo de explicar porque el cambio climático no es ni más ni menos que el cambio acelerado de las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Es decir, durante los últimos siglos, pero sobre todo de forma muy, muy intensa, durante los últimos 60 o 70 años, lo que se ha producido ha sido un queme aceleradísimo, digamos, de combustibles fósiles que no eran más que bosques enterrados que habían ido cambiando y que habían conformado petróleo, carbón o gas natural, ¿no? La energía fósil no son más que el resultado de bosques enterrados, ¿no? Esos bosques enterrados habían ido degradándose y convirtiéndose en la energía fósil durante 300 millones de años, y a partir de la revolución industrial se empieza a utilizar primero carbón, ¿no? Y después, precisamente a finales del siglo XVIII, es cuando se empieza a utilizar mayoritariamente petróleo, ¿no? A una velocidad tremenda. Eso ha provocado que la temperatura media global, la media, aumente, nos dice la comunidad científica en este momento aproximadamente como 1,4 grados, 1,3 grados por encima de la temperatura media global que había en la época preindustrial, ¿no? Nos puede parecer que 1,3 grados es una minucia de subida de temperatura. De hecho, una sale a la calle y te da un poco lo mismo estar a 30 que estar a 32 grados, ¿no? Pero lo entendemos si lo comparamos con el asunto de la fiebre. Nuestro cuerpo a 36 grados y medio, 37 está sano y a 38 y medio está enfermo. Y cuando esa temperatura permanece en nuestro cuerpo durante mucho tiempo, lo que sucede es que los intercambios de gases empiezan a funcionar mal, que las proteínas que componen nuestros órganos se desnaturalizan y los órganos se empiezan a dañar, que nuestro sistema nervioso comienza a funcionar de una forma distinta, y por eso es importante bajar esa fiebre, ¿no? Digamos que la subida de la temperatura media global lo que termina generando es un proceso no de que aumenten las temperaturas siempre y en todos los lugares, sino un proceso más bien de caos climático. Hay picos de calor en momentos extraños o en lugares donde no se habían producido, también olas de frío en momentos extraños en donde no se habían producido, que provocan pues, cosas como la subida del nivel del mar, como el aumento de lo que se llaman eventos climáticos extremos, es decir, el aumento de la cantidad y la violencia de dinámicas, por ejemplo, como los huracanes, como los tifones, como las lluvias torrenciales,
provocan, por ejemplo, que algunos pollitos nazcan de sus huevos antes de que hayan nacido las larvas de las que se tienen que alimentar, provocan cosas, y esto lo habréis visto quienes estéis cerca del campo de forma grande y acelerada en los últimos años, provocan, por ejemplo, la floración de los árboles o de los frutales a destiempo, y cuando te viene una helada después cae toda la flor y no hay fruto. Yo vivo en Cantabria, ¿no? El año pasado, durante las olas de calor que hubo durante el verano en mi valle, las temperaturas llegaron a los 43 grados y medio, es un valle fundamentalmente ganadero. Bueno, pues lo que sucedió fue que una buena parte de los ganaderos y ganaderas que son de ganadería extensiva, básicamente no había agua en el monte para dar de beber al ganado, y hubo ganaderos y ganaderas que sacrificaron animales porque es que se morían en el campo, y esto en Cantabria, ¿no? En concreto, en el Estado español, en la península ibérica, por ser más precisa, es el lugar que se calienta al doble de velocidad del resto de Europa, ¿no? Lo que tenemos es un proceso de sahelización del sur y el este de la península, que se están desertificando a una velocidad impresionante, ¿no? Y un proceso de mediterranización de toda la zona cantábrica. Y por eso estamos viendo cosas que son tremendas, como que hace 2 días haya habido 31 grados en Donosti, o que Bilbo en este momento sea un poco como una zona tropical en muchos casos, ¿no? Es decir, eso que pareciera que no tiene gran importancia, lo que hace es obligar a que todo el conjunto de la naturaleza cambie, y cambian las condiciones de existencia a las cuales nuestra especie está adaptada. ¿Es el cambio climático un problema nuevo? No. Hay que decir que en el año 1972 se publicó el informe Meadows sobre los límites al crecimiento, que ya proyectaba de una forma evidente y con unas proyecciones de futuro que con los menores recursos informáticos que había en aquel momento es pasmoso que llegaran a ser tan certeras y marcaran los tiempos con tanta precisión, marcaba dónde íbamos a estar si no se hacía nada. Lo que quiero decir es que es la crónica de un problema anunciado, que ha habido gente que se ha desgañitado anunciando y que simplemente lo que ha sucedido es que se ha mirado hacia otro lugar. ¿Podemos revertir lo peor o frenar lo peor del cambio climático? Sí. Por eso el informe del IPCC, que acaba de salir hace 3 días, plantea que es muy importante frenar, digamos, la dinámica de subida de temperaturas para conseguir que no se supere ese grado y medio, que no es un capricho, sino que es el umbral a partir del cual la ciencia considera que se pueden producir cambios en cadena irreversibles en el conjunto del planeta que hagan cambiar enormemente las condiciones de vida y que hagan invivible una buena parte de los territorios en donde hoy viven también muchos animales no humanos, pero desde luego también los seres humanos, ¿no? ¿Hay una parte del cambio climático que ha venido para quedarse? Claramente sí. Y ahí tendremos que trabajar en dinámicas de adaptación para que las ciudades, los pueblos tengan espacio que sirvan como refugio climático para la gente cuando vienen olas de calor, para que haya sombreado, para que el tipo de arbolado que ponemos en las ciudades sea un arbolado adecuado a las condiciones de cada sitio, para que no llenemos nuestros territorios, es un poco menos problemático eso todavía, pero para que no llenemos espacios que son verdaderos secarrales de regadíos y de campos de golf, como ha sucedido y sucede en el conjunto no solamente del Estado español, sino también en otros lugares del sur de Europa. Es decir, hay mucha tarea por hacer. Mucha tarea por hacer, tanto en términos de adaptarnos a lo que ya ha llegado y no va a desaparecer, como en términos de frenar, digamos, aquello que todavía se puede frenar, ¿no? A esto es a lo que se refieren los ministerios, en la gente que trabaja en temas de cambio climático, como adaptación y como mitigación. Son las 2 líneas en las que es preciso trabajar, ¿no? Quiero ahora entrar en una segunda problemática que está en las páginas de los medios de comunicación de forma constante, pero desde mi punto de vista mal enfocada y aterrizada, ¿no? Y me voy a referir al declive de energía y de minerales. En el año 2006, la Agencia Internacional de la Energía, que es desde luego un organismo cero sospechoso de ecologista,
anunciaba y reconocía que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional. Es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas para poderlo sustituir. Es decir, es ese momento en el que se extrajo, por así decir, la mayor cantidad de petróleo que era posible extraer a la vez, petróleo de buena calidad. Y por petróleo de buena calidad me refiero a un petróleo en el que no se gasta más energía para sacarlo de la energía que se obtiene, ¿no? El petróleo que se sacaba en 1876 o que se sacaba hasta 1970 era un petróleo que tenía una gran calidad, una gran rentabilidad energética. Tú gastabas un barril de petróleo en el complejo extractivo y a cambio podías sacar aproximadamente pues, 80, 90, 100 barriles de petróleo. Ese petróleo está agotado en este momento en todo el mundo. Y tenemos petróleos, cuando hablamos del petróleo convencional, que tienen tasas de retorno que oscilan a lo mejor entre 5 y 10. Es decir, invierto un barril de petróleo y a cambio obtengo entre 5 y 10 barriles de petróleo. Yo creo que a cualquiera podemos entender que no se hace lo mismo, digamos, con fuentes energéticas que tienen las tasas de retorno de 80 o de 100, que con fuentes energéticas que obtienen 5 barriles de petróleo por cada uno que invertimos, ¿no? Y lo que sucede es que nuestro modelo económico, sobre todo a partir de los años 80, en la que la economía se globaliza de una forma tremenda, ha crecido y se ha mantenido dopado con petróleo. Digamos que la posibilidad de que comamos alimentos que han sido cultivados a miles de kilómetros de distancia depende de que se gaste petróleo para poder traerlos, ¿no? Que la forma de producir alimentos sea en grandes monocultivos enormes depende de que haya mucha maquinaria para poder sembrar, para poder recolectar, que se utilicen una gran cantidad de productos fitosanitarios para que las plagas no se lleven por delante cosechas enormes en monocultivo, o que se utilicen muchos productos nutrientes que son químicos de síntesis y que son dependientes del petróleo, ¿no? No es solamente eso. Yo voy a hablar de la ciudad en la que yo nací por no hablar de la de nadie, ¿no? Yo nací en Madrid y he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid. Una ciudad en la que viven unos cuantos millones de personas y que está rodeada por otras ciudades bastante grandes alrededor, de las que todos los días va y viene gente a Madrid. Yo cuando trabajaba en Madrid tenía un compañero que vivía en Valladolid, iba y venía todos los días. Esto es posible porque hay trenes de alta velocidad, porque hay coches, porque hay carreteras, porque hay autobuses, porque hay trenes de cercanía que funcionan sobre la base del petróleo, ¿no? Y en la ciudad en la que yo he nacido y me he criado, resulta que no se produce prácticamente nada que sirva para estar vivo. Es decir, lo que la gente necesitamos para comer, para beber, para mantenernos con vida, tiene que ser metido dentro de la ciudad en camiones y todos los residuos que generamos tienen que salir en camiones, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población del planeta vivimos en ciudades, algunas con unos tamaños descomunales. Pensemos en Tokio, Ciudad de México, la City de Londres, Nueva York, París, Nairobi, Lagos, El Cairo. Es decir, son enormes ciudades, las ciudades chinas, por no hablar ya que tienen unos tamaños absolutamente descomunales, ¿no? Son grandísimas ciudades que no son viables sin un flujo de petróleo y además un flujo de petróleo que sea barato, ¿no? En este momento, sobre todo el transporte es dependiente en un 90% de un petróleo y de un petróleo que declina, ¿no? De hecho, por ejemplo, en 2018, lo podéis ver, no sé si el periódico era El Expansión o El 5 Días, pero en 2018 Brufau, presidente de Repsol, planteaba en una entrevista que le hacían, decía el petróleo, digamos, la industria petrolera tiene los días contados y por eso él anunciaba las desinversiones en petróleo y el traslado de esos capitales a otras, fuentes energéticas alternativas, ¿no? Bueno, este tema, que es tratado desde luego en las reuniones del Foro de Davos, que los grandes ejércitos en sus documentos estratégicos tienen muy presente, o que se habla en los lugares en donde se trabaja con la energía, sin embargo, en mi opinión, está fuera del debate público. La cuestión
del agotamiento del petróleo y de la dependencia del petróleo. Y me parece muy problemático. Me parece muy problemático que esté fuera del debate público porque lo que vayamos a hacer para atender esa cuestión tiene unas implicaciones absolutamente tremendas en términos de justicia y en términos de territorio, ¿no? ¿Qué plantea, por ejemplo, la Agenda Verde Europea, agenda que se ha conformado a partir del COVID, ¿no? y como políticas de reconstrucción post-COVID, ¿no? Bueno, pues la Agenda Verde Europea plantea fundamentalmente tres patas. La primera es la descarbonización, que obviamente hay que conseguirla para revertir el cambio climático, es decir, dejar de depender del petróleo y además, porque no lo hay, es decir, porque va a ser complicado mantener ese nivel de extracción de petróleo. Y entonces la Agenda Verde dice, bueno, la clave es transitar a un modelo energético verde. Hace alguna que otra trampilla, porque de repente coge y dice que el gas natural o la energía nuclear, que hace 3 días eran energías marrones, de repente se pintan de verde, dicen por lo menos para los próximos 10 años, ¿no? Es decir, que hacen esas trampas. Pero un elemento clave es decir, bueno, parques eólicos, energía solar, desarrollo de todas las energías limpias y renovables, ¿no? ¿Podemos 8.000 millones de personas en el planeta vivir con energías limpias y renovables? Sí, pero en modo alguno al nivel de consumo actual. Por 2 motivos fundamentales. Primero, porque las energías limpias y renovables son menos eficientes, tienen menores tasas de retorno de la que tenía el petróleo. Y en segundo lugar, porque las energías limpias y renovables no dependen, bueno, luego diré que sí que dependen, dejan de depender en mayor medida del petróleo, pero dependen del cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, el tantalio, el vanadio, el indio, el galio. Es decir, dependen de una enormidad de minerales que son también minerales finitos, obviamente, que algunos de ellos, como es el caso del cobre, ya traspasaron su pico máximo de extracción hace tiempo, y otros, como es el caso del litio o como es el caso del cobalto y del zinc, está calculado que se alcance de forma inmediata el pico máximo de extracción, ¿no? Por tanto, digamos, pasar a depender de las energías limpias y renovables no es pasar a depender del sol o del viento, es pasar a depender del sol y del viento y de muchos minerales que hay que sacar de la corteza de la Tierra. Por tanto, como eso es finito, es imposible plantear una transición energética que sea capaz de cubrir lo que cubrió el petróleo en las épocas de mayor esplendor, ¿no? Esto significa que queramos o no queramos, los seres humanos globalmente vamos a vivir con menos energía. Esto lo plantea la comunidad científica, lo dice la Agencia Internacional de la Energía, lo plantean en sus documentos, por ejemplo, las personas que se reúnen en el foro de Davos, y es una cosa evidente. Y como es evidente, conviene preguntarse cómo se va a hacer esa transición, a quién va a beneficiar, cómo vamos a repartir los beneficios de esa transición, ¿no? Porque el segundo elemento es que esos minerales que son finitos también quieren ser en la Agenda Verde utilizados, por ejemplo, para fabricar coche eléctrico. Decimos, no queremos coche de motor de combustión y la clave es fabricar coche eléctrico. Pero el coche eléctrico no se fabrica de la nada, necesita también esos minerales. Y de hecho, si calculas cuántos minerales, cuánto litio, por ejemplo, necesita el parque de coches actuales de motor de combustión para convertirse en coche eléctrico, unas cuentas bastante sencillas lo que muestran es que harían prácticamente el doble de las reservas de litio que conocemos y que hay existentes en este momento, ¿no? Y no se queda ahí la cosa, la tercera pata es la economía digital. La economía digital, que proporciona muchísimas cosas extremadamente valiosas, pero que requiere fabricar ordenadores, pantallas, cableado, despliegue de tecnologías 5G, repetidores, servidores, es decir, una enorme cantidad de infraestructuras y de cosas que hay que producir. ¿Con qué minerales? Con los mismos que hacen falta para fabricar el coche eléctrico y para poder hacer transitar la energía a la energía renovable, ¿no? Hay algunos sectores que hablan de la necesidad de ampliar o de
dicen coyunturalmente, ampliar incluso la economía, la energía nuclear, ¿no? Yo no voy a entrar en lo que normalmente solemos decir sobre la energía nuclear, sino que voy a recordar simplemente que para poder generar solo electricidad en una central nuclear hace falta uranio, que es otro recurso no renovable, cuyo pico de extracción al ritmo de extracción actual está calculado para dentro de unos 30 años, nos dice ingeniería química y ingeniería de minas, y que si de repente pretendiéramos fabricar el doble de centrales nucleares, lo que sucede es que tendríamos el recurso disponible, pues para... Lo que quiero decir es que no es una solución estructural, ¿no? Por tanto, queramos o no queramos, viviremos con menos energía y menos minerales. Y el problema es que cuando vemos las agendas verdes dominantes, todo lo que quieren hacer, y lo contrastamos con los mismos datos que ellas manejan de los minerales que quedan, las cuentas no salen. O sí, a lo mejor salen si el beneficio de todo eso que se quiere hacer queda concentrado en algunos sectores de población que, protegidos por el poder económico, por el poder político y no nos olvidemos también por el poder militar, sostienen estilos de vida tremendamente, que están muy por encima de lo que sus territorios podían proveer, mientras que hay un montón de gente que va quedando fuera, ¿no? Claro, el problema es que si nos preguntamos de dónde viene, por ejemplo, la energía, los minerales, incluso los alimentos o la pesca que comemos en los países que llamamos desarrollados, los nombres de los lugares nos van a sonar todos un montón. Irán, Irak, Siria, Libia, Venezuela, Colombia, Afganistán, Rusia, Ucrania, el Sáhara, Nigeria, Argelia. Estos son los lugares que están actuando o que funcionan en este momento como grandes minas al servicio, digamos, de otros lugares que hace mucho que sobrepasaron sus propios límites físicos. En concreto, en el Estado español dependemos aproximadamente en un 90% de la energía del exterior y en una cantidad más o menos similar de minerales del exterior. Y no es el caso solamente nuestro, es el caso de Alemania, es el caso de Francia. Por eso, cuando vemos de repente cómo Putin entra violentamente e invade Ucrania, nos encontramos con que las sanciones que se quieren imponer inicialmente no se pueden llevar a cabo. Porque Alemania depende del gas natural que viene de Rusia, porque Francia depende del uranio que viene de Rusia, porque una buena parte de nuestra ganadería y de los alimentos dependen de los cereales que son cultivados mayoritariamente en Ucrania, ¿no? Cuando vemos cómo se está produciendo la subida de los precios de los alimentos que tienen ahogadas las vidas concretas de muchas personas que lo están pasando muy mal, lo que vemos es que tiene mucho que ver con todas estas cuestiones geoestratégicas. No digo que las guerras tengan como único motivo las cuestiones que tienen que ver con el declive de energía en los materiales. No es el único motivo. Pero digo, este motivo está en el corazón de los problemas, está en el corazón de los conflictos, ¿no? Hay una desigualdad brutal que está provocando también una expulsión de personas de sus territorios, ¿no? Y lo que está pasando en las zonas de frontera es una cosa que desde el punto de vista de los derechos humanos no se sostiene de ninguna de las formas, ¿no? No se sostiene y no se puede, pues, yo creo que vulnera, digo, todas las reglas de convivencia de las que nos hemos dotado las personas a través de la historia, ¿no? También esa desigualdad la podemos ver dentro de nuestras propias fronteras. No solamente las personas que no tienen empleo desde hace mucho tiempo o que están en situación de exclusión, sino que tenemos a muchas personas, muchas de ellas jóvenes, que incluso teniendo un trabajo no llegan al final de mes, que tienen dificultades para pagar la factura de la luz, que tienen dificultades para pagar la casa, que tienen dificultades, o sea, que a partir del día 20 del mes tienen que empezar a quitar cosas de su núcleo y de su cesta de alimentación porque no las pueden pagar, digamos, y muchas familias, digamos, que lo que hacen es llenar la tripa, pero no nutrirse, digamos, de una forma que permita garantizar la salud, ¿no? Es decir, que esta circunstancia la vemos también dentro, ¿no? Y a esto, que es una situación que tenemos encima de la mesa, que es una situación que se reflejan, por ejemplo, en los datos que muestra FOESA
o que muestra Oxfam en términos de desigualdad o de pobreza, que lo reflejan los informes de los relatores sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, cuando vienen incluso también a los países enriquecidos, estos datos que tienen que ver con la crisis ecológica y social, porque lo importante es tener en cuenta que no es un problema de lo que le pasa a la naturaleza, que la naturaleza saldrá adelante sin petróleo debajo de la tierra, ya lo fabricó en su momento, sino que es una cosa que nos pasa a las personas. Esto es lo que aboca a pensar que vivimos en el siglo de la gran prueba, que es el siglo en el que se pone a prueba si vamos a ser capaces de abordar estos problemas desde la justicia, desde la solidaridad, desde el respeto y desde la sostenibilidad de las vidas, ¿no? Por tanto, ¿a qué le llamamos transición ecológica justa? Llamamos transición ecológica justa al proceso que es preciso poner en marcha para garantizar condiciones dignas de existencia a todas las personas, no solamente a unas cuantas, y hablo de cosas muy concretas: suministro de energía, suministro de agua, alimentos, vivienda, cuidados suficientes y de calidad, relaciones afectivas, posibilidad de vivir una vida no azotada por la depresión, por la tristeza, por la ansiedad, que en este momento está muy presente en nuestra sociedad. Es decir, garantizar condiciones de existencia de vidas dignas desde la conciencia de que vivimos en un momento en el que la contracción material, es decir, en el que la economía ya no va a poder aspirar a crecer utilizando más minerales, más energía, más agua, más recursos de la tierra, ¿no? Desde nuestro punto de vista, eso es lo que denominamos el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Es decir, no estamos hablando del decrecimiento del PIB, ni que una persona decrezca individualmente en su consumo. Estamos hablando de que el conjunto de la humanidad va a decrecer en términos materiales por las buenas o por las malas. Por las malas es cuando raciona el mercado. Tú tienes dinero, tienes energía; tú no tienes dinero, no tienes energía. Por las buenas es la puesta en marcha de procesos políticos, de procesos económicos que garantizan esas condiciones de existencia y que gestionan esa contracción material de una forma paulatina, de una forma controlada, ¿no? Si tenemos un globo que hemos inflado por encima de sus propias posibilidades y está a punto de estallar, podemos soltar el globo y empieza a hacer así, a soltar el aire a lo loco y no sabemos dónde acaba, o podemos agarrar la boquilla del globo e ir soltando aire poquito a poquito para ir controlando, digamos, esa contracción, esa pérdida de tamaño que tiene ese globo, ¿no? Algunas propuestas que hemos venido trabajando, y luego si queréis las podemos profundizar. Algunas propuestas tienen que ver con el desarrollo, nosotras le hemos llamado de una renta básica en especie. No solamente renta básica monetaria, sino renta básica en especie significa garantizar que todas las personas tengan acceso a una vivienda, garantizar que todas las personas tengan acceso a una sanidad pública, tengan acceso a una salud, a una educación pública, tengan acceso a unos cuidados de calidad en los momentos que los necesitan, ¿no? Es decir, que tengan acceso a aquello que yo decía que garantiza las condiciones de existencia con dignidad, ¿no? Y es perfectamente posible hacerlo. De hecho, por ejemplo, la Constitución del Estado español dice que es una obligación garantizar todas esas cosas. Luego lo que pasa es que, por ejemplo, la propiedad privada la blinda muy bien en el marco de las leyes y la garantía de la vivienda la nombra como principio orientador, y lo que sucede es que quien no tiene dinero no tiene acceso a una casa, ¿no? Pero digamos que el marco ético, el marco político está en todos los países para garantizar que eso sea una obligación. Si tenemos esas cuestiones garantizadas, luego os voy a poner algún número, si tenemos esas cuestiones garantizadas, lo que podemos hacer es abordar en paralelo una enorme campaña de sensibilización y de información que llegue a todos los rincones del país, ¿no? Similar, por ejemplo, a la que se hizo con el COVID para explicarle a todo el mundo cómo se tenía que lavar las manos, cómo se tenía que poner las mascarillas, cómo hacía para no contagiar a la gente. Es decir, tenemos mecanismos para cuando se quiere poder llegar hasta el último rincón. Esa campaña es crucial para que entendamos
dónde estamos y todo lo que nos va en garantizar otras condiciones de vida distintas, ¿no? Y luego, por otro lado, un proceso planificado de reducción de la huella ecológica. Eso significa pensar desde la base de necesidades. ¿Qué necesidades son las que hay que satisfacer para todo el mundo? ¿Cuáles son entonces los sectores que hace falta desarrollar y mantener y cuáles son los que tienen que ir decreciendo, ¿no? Porque además, si no lo hacemos, lo que sucede es que esos sectores que son muy consumidores en energía y en materiales se van a desplomar de todos modos y se desplomarán como se ha desplomado los sectores cuando han dejado de ser rentables, abandonando a trabajadores y trabajadoras a su suerte. Aquí lo que necesitamos es un plan para poder realizar ese decrecimiento de esos sectores protegiendo a las personas. Es decir, desde mi punto de vista se trata de proteger personas y no tanto de proteger sectores, sobre todo aquellos que no sirvan para satisfacer necesidades básicas que si no se satisfacen lo que sucede es que la vida desaparece, ¿no? Todas esas cuestiones son claves. Luego, si queréis, podemos comentar algunos de esos sectores que se pueden hacer crecer de una forma importante y cuáles otros tenemos que ver cómo reconfigurarlos protegiendo a las personas que están en ellos, ¿no? No es cierto que no haya una propuesta alternativa. Yo, de hecho, en el libro del que leías tú la cita, hacía una propuesta de cómo poder hacer todo esto a escala del Estado español, y ahora hace muy poco he participado en un trabajo en el cual hemos hecho no solamente la propuesta de cosas que habría que hacer, sino también una especie de propuesta de política, de calendario de cómo poder hacerlo, ¿no? O sea, no es tanto, en mi opinión, un problema de que no haya tecnología, no haya conocimiento para poder hacerlo. El problema es más cómo hacerlo deseable. ¿Cómo podemos hacer que este cambio se vea como algo necesario y deseable? Y por tanto, hay un elemento fundamental que tiene que ver con la disputa de la hegemonía económica y también con la disputa de la hegemonía política, entendiendo por política ahora lo que hacemos por abajo, lo que hacemos cuando nos juntamos y vemos cómo resolver problemas también entre personas. Ojo que no estoy diciendo que no sea necesaria la política institucional, que a mí desde luego me parece clave y creo que tienen enormes responsabilidades y cosas por hacer, ¿no? Pero necesitamos hacer esto deseable, ¿no? Una transición ecológica justa no es un proceso de empobrecimiento generalizado. En un país donde casi un 55% de la gente está en condiciones de pobreza estructural, porque tiene un nivel de endeudamiento y unos niveles de falta de acceso a algunas cuestiones básicas clave, una transformación de este tipo es claramente ir a mejor. Viendo a enormes cantidades de gente que sufren, que tienen problemas de ansiedad, que realizan trabajos que no les interesan ni lo más mínimo, que no tienen tiempo, incluso para muchas de estas personas, un trabajo, una transición en la que se trabajan menos horas y se tienen garantizadas condiciones básicas de existencia puede ser una transformación a mejor. Sí que hay, y hay que nombrarlo, personas que en una dinámica de redistribución de la riqueza, cuando hay límites, tienen que perder parte de lo que les sobra, ¿no? Y eso marca un conflicto, que ha sido el conflicto de la historia, pero que hay que nombrarlo y hay que ponerlo encima de la mesa. En definitiva, una transición ecológica justa es un proceso que requiere imaginación, no fantasía. No tenemos un problema tecnológico o solo tecnológico. La tecnología es condición necesaria, pero no suficiente para resolver los problemas que tenemos. Y es un problema, sino que es un problema de imaginación, de atrevernos a mirar, superar relatos distópicos y atrevernos a mirar con esperanza un futuro que pueda ser deseable y ponernos en marcha hacia él. Política y propuesta hay, es viable y es factible, pero necesitamos, desde mi punto de vista, transformar algunas cuestiones culturales que tienen que ver con recuperar la conciencia de que somos seres terrícolas, que somos seres insertos en la trama de la vida, que la naturaleza no es ese gran almacén de recursos que tenemos a nuestra disposición, sino que es el marco en el que nuestra vida es viable, ¿no?
recuperar esa condición de codependencia y de interdependencia, desde mi punto de vista, es absolutamente clave, ¿no? Y en el fondo, y aunque suene un poco cursi, esto no es más que un problema de amor. Y no hablo de amor romántico ni de amor moña. Estoy hablando de amor social, de amor por la naturaleza, de amor entre las personas, que no es más que la radical conciencia de que para vivir hemos de hacernos responsables unas de otras, ¿no? Y eso creo que puede ser un proyecto tremendamente motivador y lleno de sentido vital para los próximos años y para salir de este siglo de la gran prueba con bien. Muchas gracias por haberme escuchado.